Diego Sainz. Ahora, creo que esto nunca lo había contado. Y muchas cosas que he contado hoy nunca las había contado. Los pies en la tierra, la voz en el aire. Se resume en un solo comportamiento que es haber podido tener siempre los pies sobre la tierra. Una quiebra, una lección que formó su carácter. Pues sus dos socios desde el comienzo estaban aliados para después de unos años tumbar a mi papá. Entonces eso fue un golpe durísimo económico donde pues literal no hubo nada. Yo me acuerdo que en esa época era el Tamagotchi, el juguete de moda. Sí. No había 35.000 pesos que costaba en Pepe Ganga, me acuerdo perfecto, el Tamagotchi. Y hubo muchos momentos muy duros. Un antes y un después en su carrera. Aerosmith viene a Colombia, hicieron como una medio convocatoria en donde el equipo de Aerosmith fueron quienes escogieron a la banda y nos llamaron. Yo estaba con Gonzalo Pizarro, el chileno con el que estoy haciendo el proyecto nuevo de música, y vengan, van a ser ustedes los que van a abrirle el concierto a Aerosmith. Liderar una banda también es gestionar egos. Duró casi 15 años, o sea, fue un buen rato dándole. Hubo problemas internos, claro, porque además la gente cree que tener una banda es solo tocar en vivo. Y tener una banda es también administrar una empresa, tener una banda es quien se encarga de redes, tener una banda es quien se encarga de cotizar, de buscar. Pandemia, radio, reinventarse sin perder la esencia. Pero cuando yo entraba a redes y veía las cifras de muertes cada vez más y más y más grandes, yo decía, no, esto va a llegar a la puerta de mi casa y me va a matar. Entonces yo dije, si nos vamos a morir todos de esta vaina, sí va a ser... Yo, llegamos por ti, güey. Sí. Yo dije, si me va a morir, pucha, yo quiero morirme con mis botas puestas. Ok. Entonces renuncié, me fui de radio. El miedo también puede ser un motor. Entonces yo siento que dentro de todo eso que nos enseñan, sí está chévere perder miedos para tomar decisiones y para sentar, posición, para sentar tu postura. El episodio de hoy te vas a encontrar con una historia que tiene todos los acordes. La rebeldía de un joven bogotano que desde muy pequeño se obsesionó con los discos, con la radio, con las cabinas y que sin tener un plan claro terminó metiéndose, casi sin querer, en uno de los mundos más competitivos y ruidosos del país, de América Latina, el entretenimiento. Diego Sainz, que es una voz reconocida, músico, presentador, empresario, hoy nos abre su corazón, nos cuenta lo que no suena al aire, sus inseguridades, las máscaras, los vacíos que ni los reflectores llenan y cómo en medio de todo eso uno puede encontrarse con lo que realmente importa. Te preguntarás, ¿qué hace este personaje en Hackers? Pues tiene que ver mucho con varias de las virtudes que necesitamos desplegar en el talento. Tiene que ver también con romper paradigmas, con superar el miedo, con identificarlo y con sobre todo cómo liderar desde donde uno esté. Arranquemos. Mi papá era militar. ¿Militar? Él era piloto de la Fuerza Aérea. O sea, hizo toda la carrera. Claro, él llegó casi... De hecho, si hubiera seguido, él hubiera fácil podido ser el comandante de la Fuerza Aérea en Colombia. Le fue súper bien. Mi mamá era odontóloga, pero le salió un hijo músico, baterista, comunicación, cámaras, radio, todo esto. Pero siempre me apoyaron. Entonces... Creo que cuando digo lo del monstruo es porque a mí en muchas ocasiones me tocó ir en contra de lo que ellos de pronto hubieran querido, Sí. pero ya con el tiempo cuando se fueron dando cuenta de realmente cuál era mi norte, como que ya, era esto, listo. Entonces por eso es que lo digo. Pero, O sea, pero chocaban en algún momento. sí, con ambos, porque los dos siempre fueron muy cuadriculados. Mi papá ya murió en el 2016. Mi mamá está enterita, pero yo creo que ellos hubieran querido a alguien más clásico, ¿no? Alguien más, de pronto, no tan irreverente en algunas situaciones, pero yo creo que la base de todo eso fue la música. Y la música, y hablando de los recuerdos que es tu pregunta, pues recuerdo que fueron ellos los que me pusieron la música a mí desde el comienzo, porque me pusieron a tocar violín a los 3 años de edad. Entonces tengo muy buenos recuerdos porque me apoyaron, me educaron, siempre estuvieron como ahí al pie del cañón y
Y les debo, pues, eso, todo, la verdad, porque siempre encontré muchísimo apoyo. Cuéntame de las historias que debía tener tu papá de estar en la Fuerza Aérea. Uf, muchas. Eh, es muy O sea, ¿no te daba chistoso. miedo decir, no, mi papá se fue a, no sé, a una operación, alguna cosa así? Sí, claro, él le tocó mucho, sobre todo cuando yo estaba pequeño, yo alcancé a volar incluso mucho con él. Él tenía también em, su empresa, al comienzo era de aerocartografía, porque pues Google Maps y eso obvio no existía, entonces eran fotos que se tomaban con una cámara especial desde un avión. Entonces yo también volé mucho con él. Después él trabajó en la Dirección Nacional de Estupefacientes y algunos viajes me llevaba, estaba ¿Te loco. llevaba en los viajes A ver, para una pesquisa o alguna cosa? sí, O sí, sea, pero tú porque llegas allá y está la operación, tú no estamos llegando. sí, él le tocaba la parte post Ok. de qué, qué había pasado para incautar los aviones. Una vaina heavy metal en un país como Colombia. Pero yo creo que, así como yo digo que fui muy irreverente o muy loco para muchas cosas, él también. Porque, por ejemplo, él para haberse ido a Cali a meterse de piloto y hacer su carrera como militar, pues también tuvo que irse casi que a escondidas de sus padres, de mis abuelos. Lo que pasa es que yo no alcancé a conocer a mi abuelo paterno, a mi abuela paterna, como a los 3 años que yo tenía ya falleció, entonces como que el recuerdo es así muy Sí. vago, pero él de irreverente le tocó irse a estudiar solo y llamarlos y decirles me metí a esto, lo siento. Que eso yo creo que también me lo heredó a mí de otra manera, ¿no? Pero claro, siempre había un miedo de no solamente yo creo que de los vuelos y de las operaciones, sino de todo el entorno. De hecho, pues él renunció también por miedo a un país como Colombia, tantas cosas, tantas ofertas, tantas cosas que suceden. Y yo sí debo decir acá que afortunadamente, por lo que vi yo y por todo el entorno familiar o de amigos o de trabajo de mi papá, sé que siempre fue una persona demasiado, excesivamente honrada, honesta, incluso en algunos momentos ingenuo. Pero eso fue muy bonito porque al final lo que quedó fue la muestra de que un camino correcto te da tranquilidad a ti y a tu familia. Además estaba pensando, pues estaba haciendo un cálculo ahí medianamente rápido, pero eso era que a finales de los 80s, 90s, que tú lo acompañabas. Eh, sí, pues yo soy modelo 87, entonces me tocó noventas. Ok. Y una buena parte de comienzos de la década, la primera década de los 2000. Pero fue muy bonito porque yo era el bicho raro del colegio que iba a veces a los fines de semana a Capurganá, a San Andrés, a Panamá, a no sé qué. Entonces, eso fue hermoso. Eso fue parte de una niñez, de una adolescencia muy, muy extraña, pero también llena de aprendizajes. Al final de pronto hasta despiertan un amor por Colombia diferente. Total. Mira que a mí me daba mucha curiosidad cuando entré a estudiar música y comunicación ya más grande. Siempre que le preguntaban a mis compañeros a dónde querían viajar, siempre decían, no, pensaban allá, Europa, África, Medio Oriente, Estados Unidos. Y yo como ya había tenido la oportunidad de conocer lugares absolutamente desconocidos por muchos, por la gran mayoría de colombianos dentro de Colombia. Entonces yo decía, no, yo quisiera ir a Sapsurro, a La Miel, y todo el mundo como, ¿qué es eso? ¿Dónde es eso? No, eso es en la frontera con Panamá, es una montaña donde está la bandera en la punta y a un lado es Panamá y al otro lado es Colombia y la gente como que, pero yo decía, claro, es que Colombia es un país que en realidad creo que todos desconocemos. Sí. Yo, pues por la época en los 90s, que no era época de gloriosa económicamente, Claro, mis papás nos montaban en un carro, un Renault 9 blanco, y nos metimos, por ejemplo, a San Agustín, y ajá, después de San Agustín hay una brutal. carreterita que llega uno a Cali, Ujú. pero esto es, o sea, por el páramo, por destapado, Divino, y yo le eso decía a mis vale papás, oro. pero ustedes, ¿cómo nos metían ahí en el 90 y pico? O sea, ellos decían, no, a veces nos paraba una gente con botas y no, Y un fuimos fusil. sí, sí, y fuimos también, por ejemplo, a La Guajira, Ujú. bueno, a tantos sitios que Uf, uno la decía, Guajira es inmensa. y es divino, o sea, Claro. pero es otro, es Otra vuelta. otra vuelta. Sí, Eh, totalmente. Claro que aquí hago una aclaración, porque es que contado así suena súper bonito, como que, ay, siempre hubo, y no siempre hubo, y eso también lo agradezco, porque mi papá hizo una sociedad y lo tumbaron. ¿Cómo fue eso? ¿O Em, qué sabes tú de esa historia?
Pues sus dos socios desde el comienzo estaban aliados para después de unos años tumbar a mi papá. Entonces eso fue un golpe durísimo económico donde pues literal no hubo nada. Yo me acuerdo que en esa época era el Tamagotchi, el juguete de moda. Sí, sí, sí. No había. No había 35.000 pesos que costaba en Pepe Ganga, me acuerdo perfecto, el Tamagotchi. Y hubo muchos momentos muy duros en donde... Pero tu mamá ahí sí trabajaba, digamos. Mi mamá, lo que pasa es que a mi mamá trabajó, yo creo que hasta cuando yo tenía unos, no sé, unos 10 años, Ya. pero a ella le dio artritis, le tocó dejar de ejercer y además le robaron el consultorio, todas las cosas, todo su instrumental, todo. Entonces, y eso vale mucho dinero y ella estaba en modo emprendedora, ¿no? Empezando su consultorio, sus pacientes, y le pasó esto, entonces mi papá ahí quedó a cargo de todo, pero cuando pasan estos golpes, pues claro, hubo quiebra, literal, y hoy en día lo cuento. Antes era como, ay, Qué uno oso. cómo va a contar eso, Sí. qué oso. No, es que es normal que pase, es algo que puede pasar, pero también me siento muy orgulloso de contarlo hoy porque yo creo que eso fue lo que siempre me hizo a mí como hijo de ellos, tener los pies sobre la tierra para sacar mi carrera adelante y poder ayudar también. Hay un cuento chino que yo les leo a mis hijas. Se llama Buena suerte, mala suerte. Ujú. Y cuenta un poquito que muchas veces las situaciones uno no sabe si esa cosa buena que uno cree en ese momento va a terminar siendo buena o va a Ajá. terminar a ser Algo muy malo. algo muy malo. Ejemplo extremo, ganarse la lotería. Mucha gente, después de que se la gana, termina aún más pobre de lo que quedó. O algo malo, en este caso una quiebra. Ajá. Como a ti no te forja el carácter de decir, pucha, yo me tengo que remangar y salir Claro. adelante y yo ya sé que de aquí en los años que me quedan dependo de mí, yo puedo. Y lo hablaba el otro día también con el CHRO de Netflix. Pues es una historia de quiebra también Sí. y él le tocó comenzar a trabajar desde los 15. Ujú. Y dice, claro, cuando yo ya me gradué de la universidad, yo ya tenía Ya toda la calle. 6, 7 años de experiencia Claro. laboral. Y claro, y eso le da un salto, pero uno a veces no sabe las cosas de la vida que... Yo creo que se resume en un solo comportamiento que es haber podido tener siempre los pies sobre la tierra. A ver, cuando yo empiezo en los medios ya como a trabajar radio, unos años después tele, sí empieza a haber como un reconocimiento y la gente en un país como Colombia le come mucho al que sale en tele, por ejemplo. Ahorita sí. Pero entonces, en esa época hubo una de estas situaciones que te digo de dinero en la familia y era muy chistoso porque yo presentando en La Voz Colombia con Carlos Ponce y Linda Palma, el programa más visto, el programa Prime, yo iba a Carulla y todas las señoras, los niños, que la foto, la vaina, pero al mismo tiempo yo iba pensando mientras hacía la fila si lo que estaba en mi canasto, si me iba a alcanzar para pagar lo que... ¿Por qué? Porque yo la plata que tenía, que en ese momento tampoco es que fuera mucha, unos ahorros, yo saqué y se los di a mi papá, como para que eso no solucionaba del todo el problema, pero ayudaba mucho. Entonces yo fui al banco, saqué un cheque de gerencia y se lo di a él. Y él no, pero como yo no, tranquilo, todo bien, yo veo cómo me paro, cómo consigo trabajo. Y Pero ¿eso cuántos años tenías tú ahí? no, ahí yo ya tenía, ya fue más grande. Ah. Este fue otro totazo. O sea, ¿fue una segunda quiebra de tu papá? Ahí yo ya tenía unos veintitales, claro, ahí yo ya había empezado en radio. eh, Esto fue como a los 26, 27, creo. Tengo 38. Fue como por esa época. Entonces, yo creo que eso lo que me enseñó fue a planear administrativamente y financieramente mejor la vida, a saber que en cualquier momento eso es algo que puede pasar, a saber que la fama vale huevo, porque pues la gente, no, el millonario está haciendo fila en Carulla, Sí, ¿no? la fama no paga el No, mercado. la fama no paga nada. Entonces, también desde pequeño, digamos, desde esos momentos, entendí que esto es un trabajo, como cualquier otro, en donde puedes tener trabajo, puedes no tener trabajo por una época, te toca ahorrar, te toca planear, te toca ver qué haces, si no, no, porque también es un trabajo muy inestable, por ejemplo, como presentador, uno no presenta todo el tiempo, son proyectos. Ujú. Y si pasa un año sin proyecto, ¿qué vas a hacer? Sí. Entonces toca hacer otra cosa. Entonces creo que al final eso lo que me enseñó fue a sacar callo y a planear también, a poner huevos en diferentes canastas y a ser consciente, porque también vi mucha gente que arrancó casi que al mismo tiempo que yo en radio o en tele y por creerse el cuento de esa fama,
pues cayeron porque no, ¿Qué es cayeron? no hubo más trabajo, o se creyeron el cuento y al final pues es que ese cuento no te da nada. Si realmente tú no administras bien tu vida dentro de este medio y entiendes que la fama es totalmente efímera, pues no vas a poder estar vigente. Y vigente no es estar todo el tiempo al aire. Vigente es estar bien. Vigente para ti. Y volviendo un poco a la historia, entonces el colegio, violín, de ahí me imagino que alguien te regala una batería o una guitarra o un... Mira que eso nunca pasó. El violín Ok. sí, porque mis papás querían piano, violín, ¿no? Como un instrumento clásico y elegante. Ellos te imaginaban en la filarmónica. Claro. Y no, terminé tocando en el Simón Bolívar frente a 100.000 personas. Desviándose un poquito en la séptima. Exacto, sí, cogí para el otro lado. Pero fue increíble porque mira que la primera batería yo me la compré con mis ahorros. Yo ahí estaba en los últimos años de colegio. Me ahorré como unas 400 lucas. Pero ¿te las ahorraste o hacías negocio de alguna vaina? Todas las anteriores, porque también vendí cosas en el colegio, de lo que me daba mi papá ahorraba, y como unos meses después me fui para Ortizo, compré la batería más barata y la más pequeña que había, llegué con los taros a la casa, que el miedo de mis papás era el ruido, los vecinos, no sé qué, y que ese instrumento, ¿qué? ¿No? Eso es bulla, eso es para locos, eso es para marihuaneros. y, y el día que con mi banda Pirañas le abrimos a Aerosmith, la primera vez que vinieron a Colombia, ese día ellos entendieron cuál era mi terquedad. Yo me acuerdo que no esa misma noche, pero sí al otro día, yo le conseguí las boletas a mis papás para que fueran a VIP. Esas boletas las compré, ¿no? Porque la gente cree que... Ah, no te las regalaron ni siquiera. No, es que nada, o sea, hay mucho imaginario como romántico alrededor de, ¿no? Como que a uno le dan 20 boletas y pues no, eso me tocó comprarlas y llevarlos y que me vieran. Y al otro día mi papá me llamó y me dijo... Ya entiendo, ya entiendo. Siento no haberte regalado nunca una batería. Cuentas con mi apoyo 300% para lo que sea que venga. Pero esa historia de Pirañas con Aerosmith, ¿ustedes iban a tocar ahí en ese momento o fue algo que fue sucediendo repentinamente para ser los teloneros? No, eso fue una noticia que... De hecho, nosotros, la banda que yo tenía había arrancado como una banda tributo a Aerosmith, Okay. a Guns N' Roses después y a Metallica. Teníamos esos 3 tributos. Y nos empezaron a contratar en diferentes bares, eventos muy pequeños, pero pues que 500.000 pesos entre 5, pues, ¿no? Pero empezaron, eso no le pasa a cualquier banda, suena como, pero venga, eso es verdad, eso no le pasa rápido a cualquier banda. Entonces yo les dije, ¿qué tal si hacemos música nuestra? E intentamos ser de verdad una banda. Y empezamos a hacerlo y en ese proceso Aerosmith viene a Colombia, hicieron como una medio convocatoria en donde el equipo de Aerosmith fueron quienes escogieron a la banda y nos llamaron. Yo estaba con Gonzalo Pizarro, el chileno, con el que estoy haciendo el proyecto Nuevo de Música. Y vengan, van a ser ustedes los que van a abrirle el concierto a Aerosmith. O sea, ese momento No, uno se no. transporta ahí. No, uno no lo cree. Uno dice, "No, pero ¿dónde firmo? Pues como para que... Sí, sí. No, uno no lo cree. Y es muy bonito porque los empresarios, por ejemplo, no pagan a las bandas teloneras. Realmente las bandas, en ese caso, se pelean a abrir un concierto porque es por regalías por donde entra plata. Ese ha sido el show más que como banda nos entró más plata entre todos. Además, la plata no entra a la banda, sino a cada uno como intérprete y como compositor. Entonces al uno le entraron 10, al otro 9, al otro 7, al otro 9. Sumando, fueron casi 100 millones de pesos. 10 millones de eso, ¿qué año era? Eso fue el 2010, creo. Ok. Pero lo loco es que después salió un escándalo que Saiko supuestamente se estaba robando la plata y a mí me llamó Julio Sánchez años después, me entrevistó en la W. Diego, ¿cuánto les entró en total? Yo no, más 97. Usted sabe que debieron haber sido unos 300. Yo, ¿cómo así? Sí, hijo de madre. Pero por eso es que esos shows son tan peleados por una banda local, porque esa plata entra, es directamente proporcional a la cantidad de gente que haya y el precio de la boleta. Ya. Entonces es ahí una ecuación
versus eso, versus el tiempo que tocaste y las canciones que tocaste. Entonces, eso suma una cantidad y eso es lo que te ganas Ya. como intérprete o como compositor. ¿Y pudieron interactuar con Tyler y con toda su banda? No, esa foto no la pudimos tomar. Pero es muy chistoso porque ellos estaban en su super camerino, una carpa gigante, y nosotros en una carpita de esas como de ciclovía de Sí. los jugos, Sí. escuchando a Steven Tyler calentar, la, y a Joe Perry calentando con un... Sí. Se notaba que estaba con una guitarra ahí conectada a un amplificador chiquitico ahí haciendo solos, pero no, estaban intocables. O sea, pero yo creo que era más el equipo de ellos, porque normalmente pasa, ¿no? El que jode no es el artista, sino Sí. el equipo. Ah, sí. Yo me acuerdo, chiquito, de mis CDs más preciados era Big Ones, creo que El se Big llama. Ones. Que era... Claro, el grandes éxitos, Sí. claro. Ese era... y ya después de Armageddon me acuerdo, o sea... I don't wanna close my... Claro. ahí fue como, este era... Y nunca pudieron concierto de ellos. De hecho, Pirañas antes de llamarse así se llamaba Big Ones por Ok. ese álbum. Así arrancó. Hagamos una pausa y hablemos de un libro que me parece fascinante. Se llama This is Your Brain on Music. Lo escribió Daniel Levitin y habla sobre toda la parte neuronal de cómo la música nos impacta. Porque la música activa las mismas regiones del cerebro que cuando sentimos miedo, placer o amor. Y este libro lo conecto con Diego porque tiene varios hacks que ya vas a entender la importancia. El primero, la música activa más zonas del cerebro que casi cualquier otra actividad. Si quieres estimular tu cerebro, escucha música. 2. Ponerte tus audífonos, una buena canción desde que eres niño, mejora la memoria, mejora el lenguaje, te hace mucho más empático. Tercero, las canciones nos permiten procesar emociones complejas que a veces no sabemos nombrar. Piensa en esa canción que te marcó en ese momento de desamor o de alegría. Lo otro es que las decisiones no siempre son racionales y una canción puede marcar tu ritmo. Así que recuerda que sentir la música no es cursi, es biológico y es valentía. Entonces, volviendo al episodio, ¿por qué Diego no siguió estudiando música y se fue por comunicación? Pues es que música ya había estudiado, digamos, porque es que Ya no había más fueron casi 10 años Sí. estudiando. Yo dije, yo necesito, a mí esto siempre me gustó, como la producción y realización audiovisual, sea para televisión o para cine, entonces yo dije, quiero estudiar comunicación. Pero también por darle gusto a mi papá, él me dijo, ay, preséntese a otra cosa. Y por darle gusto a él, me presenté a Derecho en los Andes, pasé, entonces ahí me la pusieron difícil, yo no quería pasar, porque yo quería estudiar comunicación. Pero pues no, yo le dije a mi papá, no, yo voy a estudiar comunicación, sea como sea. Y él me ayudó, sí, claro. Esa carrera se la debo a él porque al final, si yo no hubiera estudiado comunicación, creo que no hubiera podido hacer realmente lo que he hecho, que es lo que me gusta. ¿Cómo es tener una banda? Porque, no sé, yo me leí la biografía de los Beatles, la de John Lennon, pues que es, ¿no?, de las bandas más famosas, Sí. recientes. Y uno decía, pucha, eso es una cantidad de egos, de emociones, de procesos creativos, tenaz. de intensidad. Mira, yo he sido emprendedor o como ese lado empresario muchas veces, dentro del entretenimiento con conciertos, invirtiendo en traer artistas, he puesto restaurantes y he tenido bandas. Y te digo que el emprendimiento más difícil de todos es una banda, porque son 4, 3 o 5 egos, quizás todos con un norte diferente. Uno quiere plata, el otro quiere fama, el otro quiere simplemente tocar, entonces se conforma con poquito. Hay muchas cosas que se reúnen y, como dicen popularmente por ahí, organizar 5 micos para una foto es muy difícil. La parte económica aún más difícil, porque yo te acabo de contar lo de Aerosmith, pero fue una vez en 15 años. Sí, eso no es como que ¿Me todos los entiendes? fines de semana Y llegaba. no eran 100 millones de todos, eran 7, eran 9, eran 10, y pues es un pago, ya, un pago, un salario, una vez. De resto eran platas muy pequeñas que entraban. Las regalías, a menos de que tú suenes mucho por ahí, no solo en radio, sino por ahí, son muy poquitas. A mí hoy, por si vuelvo a verte, que fue la canción, digamos, más conocida de la banda,
Me entran como trimestralmente 8.000 pesos en este momento. Ah, un montón. O sea, ya, para eso te vas a retirar ya. Ya me puedo dedicar a rascármelo. Si no. Entonces, es un emprendimiento muy difícil porque es una carrera muy desagradecida. Eh, a menos de... Dicen por ahí que todos los artistas están a una canción del éxito, Sí, pero encuéntrala, ¿no? sí, Entonces, Despacito, por ejemplo. un Despacito es un gran ejemplo. Sí, Eh, pero igual, si tú ves la carrera de Andrés Torres, productor de esa canción, de Mauricio Rengifo, que Cali del Dandy, Luis Fonsi y una chica que se me olvida en este momento el nombre, eh, todos llevaban por lo menos 2 décadas de carrera atrás remándole. antes de esa canción y siguen todavía dándole. Entonces, claro, seguramente cualquier otro artista diría, bueno, ya con esa canción me puedo dedicar a vivir en mi mansión en Miami, hacer mis compras en Brickell y ya, y podría pasar, pero ellos siguen dándole porque quieren más Despacitos. Entonces yo creo que la verdad es que la música es un emprendimiento muy difícil, pero yo creo que cuando se logra es demasiado satisfactorio. ¿Cómo resolvían los temas en la banda? Porque al final, porque nosotros nos metemos en temas de talento, yo digo, o sea, los equipos de alto desempeño, las bandas musicales, sí que se vive intensamente. Es intenso, es intenso. Yo hablo de la experiencia que tuve con Pirañas cuando hicimos... Pirañas duró casi 15 años, o sea, fue un buen rato dándole. Hubo problemas internos, claro, porque además la gente cree que tener una banda es solo tocar en vivo. Y tener una banda es también administrar una empresa, tener una banda es quien se encarga de redes, tener una banda es quien se encarga de cotizar, de buscar eh, equipos, hay que invertir, ¿no? Tú no puedes a los 2 años de estar tocando tener los mismos equipos que tenías al comienzo, toca ir evolucionando también en eso, entonces hay que invertir, hay que buscar plata, sea un patrocinador, sea una marca. Eh, entonces son muchos frentes para los cuales los artistas incluso ni siquiera están preparados. Y también es un negocio en el que hay mucho tiburón, ¿no? Que puede ver talento, pero buscas la manera de cómo joderte y cómo robarte. Lo digo hoy con experiencia de muchos años de estarle dando a esto en ambas caras de la moneda, ¿no? Como radio, como artista, incluso como disquero, como entrevistador, como amigo de artistas. La cantidad de tiburones que hay por ahí Y es que como también que absurda. se te acercan como para la fama o se te acercan para decir, oiga, venga, yo lo saco de esta banda que este es como o el cantante o el famoso o la famosa y lo ponen en otro lugar. Todas las anteriores. Todas las opciones que acabas de dar pasan en algún momento, siempre en algún momento llega algún salvador, ¿no? El que yo me voy a encargar de ustedes y los voy a poner a sonar en Estados En el Unidos Super Bowl. y en México y van a estar en el halftime show del Super Bowl. Pero eso nunca es así, ¿no? Y que lo sepan también si algún artista emergente lo está viendo. No, esto es un proceso que toma tiempo, es un proceso lindo, pero es un proceso que hay que aprender rápido, hay que dejarlo de romantizar, hay que verlo como una empresa. Y pronto me va a desviar un poco de la conversación, pero también me impresiona una de las cosas que estaba hablando ayer, estamos en otro podcast que uno decía que uno debería mostrar la calidad creativa de los colombianos. Yo no sé si es que no se habla lo suficiente, pero la cantidad de artistas, el impacto que tiene, hoy digamos que es más famoso el tema del reggaetón y Medellín y todo esto, pero cómo hay colombianos que están marcando la pauta de cómo suena el mundo. De acuerdo. Y eso no se habla tanto como esas virtudes que tenemos. De acuerdo. Se habla muy adentro del gremio, pero ya digamos que una mamá, que nuestras mamás, nuestros papás, hablen de eso, no. Productores colombianos hay muy importantes a nivel global ya. Y lo que tú dices, no es solamente Karol G, no es solamente Balvin, no es solamente Maluma, hay muchos artistas en muchos géneros que están mandando la parada, por lo menos a nivel latino. Artistas alternativos, artistas de rock, artistas fusión. Hay mucha gente, pucha, camellándola y que arma equipo y se van, y, por ejemplo, a México a buscarlo, a Argentina, a Chile. La muestra de eso son los festivales. Tú hoy en Sí. día ves un line-up de un festival tanto en Colombia como afuera
y bajito, 3 colombianos te ves ahí así sean los de Eléctrica chiquita. Sí, pero ahí está. Pero ahí están, sí, de acuerdo. O sea, por ejemplo, Balvin fue el primer artista colombiano y además de reggaetón urbano en ser headliner en Coachella. Imagínate. Eso fue, yo lo vi, por ejemplo, siendo headliner en Tomorrowland, en Bélgica, en un festival de electrónica. De electrónica, además, sí. Eso nunca había pasado. Entonces, sí vivimos, afortunadamente para los que hacemos esto, en un país en donde pasan cosas. Hay otros países de Latinoamérica donde hay mucho talento, pero no pasa tanto. Sí. En Colombia ya hay una industria de acá para afuera, ya esa infraestructura está. Total. Y además que, bueno, el otro fenómeno que estoy viendo, pues por la que te contaba mi cuñado, es que Los Ángeles, Hollywood, la música estaba ahí tan fuerte por los temas de los precios de producción, del dólar, de Trump. No. Están buscando también producir en otros lugares, incluso Hollywood, hay como una migración al resto del mundo por de acuerdo. eso. Igual yo siempre he pensado que en términos de industria, de entretenimiento en general, o sea, incluyendo ahí cine, televisión y música, Los Ángeles en específico, creo que está demasiado idealizada y demasiado uy, es allá, la Meca es allá. Y yo creo que no. Por ejemplo, una Meca latina es México. En este momento en música yo podría decir que Colombia. En Miami también suceden muchas cosas y Miami ya es un bracito más de Latinoamérica, en ese sentido. Pero sí creo que es que hay demasiada competencia. Yo no creo que sea estratégico irse a buscar en donde más hay actores, en donde más hay músicos, en donde más hay de todo, ¿no? Entonces yo creo que también por eso a eso se debe la migración que tú dices. El mundo de la radio dominaba hace pocos años, dominaba la parada. Tú estuviste ahí en ese... Claro. En esos programas. Y después te sales a emprender tu camino. En todos los sentidos. Sí, yo entré a radio realmente en el 2005, que entré a todelar en un programa AM con Jimmy García. Después entré en el 2006 a Radioactiva. Y claro, hoy miro para atrás y hoy es 2025, eso fue hace 20 años. Eso fue, sino que el tiempo pasa muy rápido. En la época que Radioactiva mandaba la Mega. Claro, eran las emisoras musicales y juveniles, qué bella época, ¿no? Mandaban la parada y digamos que el disc jockey de radio en ese momento alcanzaba a ser medio estrella. O sea, era el Pepito, claro, el de tal. Ya hoy en día no, es evidente la razón, no es una mentira ni un secreto para nadie, es por las plataformas digitales. Sí, la tecnología. Por la tecnología, exactamente. A mí me tocó como el paso, ¿no? El paso de una cosa a la otra. Yo creo que igual en Colombia la audiencia de dial todavía va a durar muchísimo tiempo, muchísimos años más. La radio es muy fuerte en un país como Colombia. Es impresionante. Bueno, cuando estaba Arismendi, Julio Sánchez, Néstor Morales, ¿no? Estoy hablando como de las personas para las audiencias mayores, digamos, pero también la Mega, los 40, la X, los 40 revivió, entonces son emisoras que siguen siendo como marca muy fuerte, pero yo siento que el peso de un nombre ya se ha perdido. El oficio, la profesión sigue, pero la manera de consumirlo cambia y es a través de plataformas. Sí. Pero la radio mandaba la parada para los artistas, claro, lo que sonaba en radio era lo que era en público, total. Claro, ya hoy en día no. Entonces la pandemia te sacudió a ti totalmente. La pandemia me sacudió a mí totalmente por el simple hecho, yo creo que ahí es donde se me sale la imaginación de artista como de, puta, nos vamos a morir. Eso era lo que yo pensaba. O sea, así, tú con fuiste de los que, o sea, no salía, pero ni a la esquina. No, yo estaba paranoico y yo, es que cuando tú ves, yo no veo noticieros hace mucho,
Pero cuando yo entraba a redes y veía las cifras de muertes cada vez más y más y más grandes, yo decía, no, esto va a llegar a la puerta de mi casa y me va a matar. Entonces yo dije, si nos vamos La a morir muerte. todos de esta vaina, sí va a ser. Llegamos, Ya, llegamos hoy por te ti, tocó, weón. sí. Yo dije, si me voy a morir, pucha, yo quiero morirme con mis botas puestas. Ok. Entonces renuncié, me fui de radio. Igual ahí internamente en la empresa estaban también sucediendo unos cambios muy extraños, como de mezclas de marcas, que bueno, en fin. Entonces yo dije, esto ya no es para mí. Quiero hacer música, quiero emprender y hacer otra cosa. Por ejemplo, lo de los restaurantes, yo ya venía medio maquinándolo en mi cabeza. ¿Y el amor por la cocina? O sea, ¿te gusta cocinar? ¿El amor por la cocina? Yo así Como los hobbies. Sí, literal, porque pues domicilio todos los días iba a salir muy caro. Entonces, tiempo libre había, ¿no? Entonces, yo hacía videollamadas con mi mamá y ella me enseñaba a hacer una sopa, un pollo, una pasta, un no sé qué. Y ahí le empecé a coger como gusto a la cuestión. Y yo quería invertir, así fuera poquito, en otra cosa, que no fuera entretenimiento. Y de ahí empecé a pensar en estos proyectos con mi socio. Y sucedió años después, pero sucedió. Y hoy yo creo que la mejor decisión que yo he podido tomar fue esa, independizarme. Porque la única opción que tú tienes es que te vaya bien. Como no tienes otra, Sí. no te puede ir mal, tiene que salir bien. Que es difícil independizarse, ¿no? Muy difícil. Porque es una delicia que uno le llegue el cheque Claro. todos los 30 de cada mes a meterse en una montaña rusa de... Tal cual. Que la estoy reventando, pero puede que no tenga flujo de caja. De acuerdo. Hoy la sigo viviendo, ¿no? Esa montaña rusa todavía sucede, pero ahí es donde viene la parte de inteligencia financiera. Ahorrar en los buenos momentos, fijarte qué fue lo que hizo que fuera un buen momento, ¿no? Y repetirlo y buscar nuevas cosas y sobre todo no quedarse quieto. Pero hoy yo trabajo feliz porque trabajo para mí, para mi marca, como Diego, como músico, como presentador. Y afortunadamente desde que tomé esa alocada decisión, por ejemplo, mi mamá casi me mata cuando se enteró. Yo le dije, no, es que me fui a la emisora. Tú es que eres huevo. Sí. Todo el mundo lo están echando, están reduciendo salarios, la gente se está quedando sin trabajo y tú te estás yendo. Yo le dije, sí, sí, porque me quiero ir antes de que llegue el COVID a la puerta de mi casa, la verdad. Sí. Oye, ¿y no te da miedo? ¿Y cómo te proteges para que no te pasen las quiebras que le pasó a tu papá? Yo creo que el riesgo es una manera de protegerse. Yo sí creo que ese famoso dicho, el que no arriesga no gana un huevo. Ajá. Creo que yo, por mi lado, me ha funcionado mucho la terquedad, pero no la terquedad porque sí, de oiga, si se mete en ese negocio está mal, por ejemplo, un amigo que sepa de números y de cosas, si hace, no, pues obviamente lo escucho y no lo voy a hacer de torpe, pero sí hacerle caso como a mi instinto, a que si tengo una buena estrategia, una buena idea y creo que la puedo desarrollar, atreverme. Creo que me refiero a esa terquedad. Lo que te digo, repetir lo que salió bien. Por ejemplo, si estamos hablando de contenido en redes sociales y una línea de contenido es la que está funcionando, pues síguela haciendo. Rodearse, aprender, a mí me gusta, yo creo que sí, eso funciona mucho. Tener amigos que sepan de diferentes cosas y asesorarse. Sentarse con alguien que sepa que sea un buen financiero y que te dé consejos. Sentarse con alguien que sea Un buen abogado para que un te buen revise los abogado. contratos. Hay que tener Le amigo dices abogado. Le dices a Arturo. Sí, sí, por ejemplo, Arturo me ha ayudado con cosas. Sí. Un buen amigo médico, ¿no? Eso hay que tenerlo. Pero yo creo que asesorándose uno puede lograr ser independiente y que le vaya bien. La mejor época en ese sentido de mi vida ha sido independiente, mira. Esa independencia tú la ves como con libertad de tomar decisiones y Claro. hacer. Claro. No solamente libertad de tomar decisiones, sino de tener tiempo. Hay veces que, por ejemplo, a mí no me gusta viajar en temporada alta. Entonces yo intento viajar, o sea, un fin de semana, una semana,
cuando todo el mundo está trabajando y los amigos que están empleados le echan a uno la madre, porque ¿cómo así, huevón, que usted está ahorita en esa playa y nosotros acá? Claro, pues que tú vas a estar en esa playa en diciembre y yo voy a estar trabajando en diciembre. Además, para mí, por ejemplo, diciembre es una época de mucho trabajo. Claro. Eventos, marcas, bueno, en fin. Pero sí es algo que bien organizado, siempre con una estrategia. Detrás de cada decisión tiene que haber sí o sí una estrategia. Sí o sí. Entonces, si hay una buena estrategia, vas a tener esa libertad, vas a tener tiempo, vas a poder ahorrar, vas a poder jugar un poquito más. Y el tema también, pues viendo que tú eres tan creativo, la libertad para la creatividad y los proyectos, imagino que es Totalmente. clave. Totalmente. Sí, la parte creativa, por ejemplo, en mi caso, me surge es estando solo. Yo en un par de semanas me voy a ir a vivir afuera de Bogotá por eso, porque necesito como aislarme. Estoy en un proceso de creación justamente del nuevo proyecto de música, entonces creo que ese espacio lo necesito. Y, y sí, pero es que hoy en día mucha gente dice, ay, renuncie. Yo he sido uno de esos, pero hoy en día ya no doy el consejo así. Yo digo, renuncien, pero detrás de cada decisión sí o sí tiene que haber lápiz y papel. Tiene que haber una estrategia, tiene que estar pensado, tiene que haber unos números. Solo no lo puedes hacer, tienes que asociarte o por lo menos asesorarte con gente que sepa de lo que sea que estés haciendo. Sí. Sí tiene que haber una estrategia. Y una estabilidad mínima financiera. Sí, sí y no. Porque eso puede hacer que te demores mucho tiempo en tomar una decisión. Cuando tú hablas con gente que quiere emprender pero que está empleada, la mayoría de veces, la mayoría, casi el 100%, te dicen, es que todavía no tengo el dinero. Bueno, ¿cuánto necesitas? No, es que necesito más y más y más. Yo creo que si vas adelante, uno puede ir haciendo las cosas paralelamente, pero es que si se queda uno esperando a tener el tiempo o el dinero, te vas a demorar más en que te vaya bien con esa idea. Pero claro, se necesita una base. Obvio, sin plata no lo vas a poder hacer. Sí, exacto. Por eso es que yo hablo como una estabilidad mínima, no que tengas pues todos los lujos, porque Claro. al final al independizarte pues es un trade-off, vas Claro. sacrificando unas cosas Claro, por claro. otras, más libertad, más tiempo, pero pues a menos que la revientes y saques despacito al mes siguiente, No, eso no pasa tan rápido, además. no pasa. Entonces, pero que tampoco estés tan cómodo que no te tensiones para moverte, para hacer que las cosas Correcto. pasen. No, sí, en ese sentido sí, claro, tiene que haber una base mínima, obvio, pero creo que es más como un consejo que quiero dar, como que no se tarden tanto, porque si se quedan esperando al momento adecuado, ese momento adecuado nunca puede que Nunca llegue. llega, sí. Ay, sí, yo no me acuerdo quién decía que el mejor momento para emprender era ayer y el segundo mejor es hoy. Tal cual, real. Pero también, sí, yo llevo, desde que volví del MBA en el 2013, endeudado del MBA. ¿Y era MBA aparte, en qué? ¿MBA en qué? En España, en negocios. Ok. Y obviamente llega uno endeudado porque además uno ya se consigue amigos que tienen más plata que uno y uno quiere vivir al mismo ritmo y llegar a tener hija, a no sé, creo que ¿Eso fue el hace peor cuánto? momento para emprender, 2014 llegué acá. 2014. O sea, me acuerdo que llegué y yo, pucha, no tengo Nada. peso. Y gastando en euros. Gastando en euros. Gracias a Dios en ese momento el euro no estaba así, pero dije, che, necesito emprender. Y se busca uno, los socios, tal. Y hágale. Y ya después yo digo, hoy por hoy, devolverme a trabajar en una compañía tendría que ser algo, no sé, algo de demasiado impacto, propósito, como que diga, esto lo cambio, la libertad de poder decir, oye, voy a hacer un podcast hoy, voy a llevar a mi hija a hacer cualquier cosa. Ajá, total. Mira, hoy es día entre semanas, son las 2 de la tarde, aquí estamos grabando. Sí. Pero después de esto hay que seguir trabajando, hay que estar pendientes, pero hay esa libertad. Me hiciste acordar con eso de necesito, lo de si vuelvo a una empresa tiene que ser juepucha, pues algo que hace relativamente poco, hace un par de años, me llamaron a un casting para un proyecto, para presentar un proyecto. Ahí yo ya estaba independiente, ya me estaba yendo bien como independiente, ya estaba viendo las diferentes luces, ¿no? Y voy a este casting y en el casting me tratan muy mal. Muy mal. Ok. Y cuando digo mal, no es que yo estuviera
yo no soy mamón, yo no soy diva, ¿no? Como dicen, como, ay, es que no me trajeron, no me pusieron pétalos rojos. No, yo estoy hablando de eso. No le pedimos la lista antes de venir. Qué pena. No, yo soy cero mamón con eso, a mí eso me vale huevo, porque pues me parece, sí, medio tonto también a veces, pero voy allá y me tratan mal y veo que estaban tratando mal también a otro par de personajes, a otro man y a una chica. Y pasó primero él, que eso es raro que pase, normalmente no dejan que los que están haciendo casting para un proyecto se crucen, Ok. para que no haya un cruce de información y pues no, como y también egos y bueno, todo eso. Yo cuando vi cómo lo trataron a él, cómo me han tratado a mí cuando llegué y cómo la estaban empezando a tratar a ella, yo simplemente me fui. Me fui. O sea, ni... Yo dije, si así es el casting, yo no quiero saber cómo es si me gano el proyecto. Si esto es la entrada, ¿cómo será el postre? Tal cual. Entonces me fui y ellos dos terminaron su casting. Claro, pasó como media hora y me llamaron. Listo, Diego, ya sigues tú, ¿dónde estás? Y yo no me interesa el En mi proyecto. libertad. Les dije, no me interesa el proyecto. ¿Y por qué? Y les dije, porque no me gustó la manera en la que están tratando a la gente. Y creo que también es una cuestión de hacerse respetar y que lo sepan, porque yo sé que eso se riega. Por lo menos entre el equipo de ellos, porque se fue este man, porque vio esto. Y insisto, no es de estrella, pero uno de vez en cuando tiene que ser radical en ese tipo de cosas, porque eso también le enseña a las personas. Y además, no por ego, sino porque yo siento que hay momentos en los que uno tiene que hacer respetar quién es también uno. Tu trayectoria y tu experiencia tú tienes que hacerla respetar. Y siento yo que esa era la manera. Y eso es en cualquier trabajo, en cualquier cosa. O De sea, acuerdo, no es... la gente se aguanta muchas cosas solamente por estar en un lugar y yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Qué harías si el miedo no fuera un freno, sino una brújula? El miedo, pues, es una emoción universal y ancestral. Es nuestro sistema de alerta, el que nos ha mantenido vivos y también el que en el mundo moderno nos mantiene a veces pequeños. Según el American Institute of Stress, el 77% de las personas experimenta síntomas ligados al miedo o a la ansiedad diariamente. Y más del 60% confiesa que el miedo al fracaso los ha paralizado en momentos importantes. ¿Y tú? ¿Qué miedo te está deteniendo? Porque Susan Jeffers tiene un libro clásico que se llama Feel the Fear and Do It Anyway. Siente el miedo y hazlo de cualquier manera. Ella lo que dice es no elimines el miedo porque nunca se va del todo, sino cambia tu relación con él. Y uno de sus mensajes más poderosos es el siguiente: el miedo no desaparece mientras sigas creciendo. Y eso es una gran noticia, porque si tienes miedo, probablemente estás en el borde de algo importante. Jeffers lo que propone es que el verdadero cambio ocurre cuando reconocemos el miedo, lo nombramos y actuamos a pesar de él. Como ella dice, no esperes a que desaparezca el miedo para actuar. Actúa y verás cómo el miedo cambia de forma. Esto, pues al final, no lo tomes como un llamado a la temeridad. Es más una invitación a vivir con más conciencia, a preguntarte cosas como: ¿qué harías si supieras que el miedo es parte del camino, no un obstáculo? ¿Qué conversación tendrías? ¿Qué decisión tomarías? ¿Qué sueño activarías? Porque es que al final el miedo no se trata de evitarlo, se trata de avanzar con él al lado, sin dejar que maneje tu vida. Te recomiendo el libro. Y ahora volvamos al episodio y profundicemos, Diego y el miedo, ¿cómo va eso? Eso tiene que ver con el miedo, porque es que nos enseñan a esa famosa, ¿cómo es que se llama? El círculo de la rata. Esto está en el libro de este clásico bestseller, súper cliché, Padre Rico, Padre Pobre. Sí. Creo que es en ese libro. Nos enseñan a eso, a graduarnos, buscar trabajo, aguantar y ahorrar, pero ahorrar como si tienes el mismo salario todos los meses. Y casarte y tener hijos, no como a lo típico, pero por ejemplo ser independiente como tú, eso nunca lo enseñan. No. Tú ahí ya estás afuera de ese círculo, que en ese libro se llama el círculo de la rata, que es estar ahí en el mismo taquete. Sí, dale que le puede dar uno más rápido, pero no Exacto, pero no va a pasar nada no va a más. pasar absolutamente nada. Entonces yo siento que dentro de todo eso que nos enseñan, sí está chévere perder miedos para tomar decisiones y para sentar posición, para sentar tu postura.
Yo estoy seguro y ya después me enteré que, claro, eso se regó. Lo más fácil es que hayan dicho, ay, Diego se cree no sé qué, pero yo estoy seguro que las personas que trataron mal, que nos trataron mal, de alguna manera aprenden algo. Y hay que quitarse los miedos para hablar, para emprender, para saltar, para hablarle al jefe, para hablarle a tu pareja, ¿no? O sea, y creo que también de eso, por eso hice el podcast que hice, el de Miedo al Miedo. Yo a veces hago algunos posts que se vuelven virales. En realidad es parte del equipo. Yo no. Andrés, que es el creativo. Sí, Eh, y por ejemplo, cuando pongo algo de culturas tóxicas, líderes que son lo peor, sí, eso se vuelve viral. Entonces, para mí, pues chévere que se vuelva viral porque pues más seguidores, lo que sea, pero me genera al final es como un dolor y una preocupación porque dice, si esto lo está comentando y le está doliendo a tanta gente, es porque pasa mucha mucho. gente está sufriendo en el trabajo y también yo veo ese sufrimiento como un tema de miedo a la independencia, un tema de usar su voz, Ujú. un tema de autoconfianza, como que digo, pucha, es muy duro y hay gente que pues tiene el poder y se aprovecha. Correcto. Sobre todo eso último lo detesto. Yo tuve jefes en radio corruptos, por ejemplo, y no era un secreto, no era como que, ay, es que yo lo descubrí, no era un secreto. Como el técnico de fútbol que toca el 10% del salario para que lo pongan a jugar a uno. Exacto, exacto. Em, pero ellos, yo a ellos nunca, por ejemplo, les copié, nunca les obedecía, digamos, como por decirlo de alguna manera. En radio y he hecho podcast sobre eso, La Payola, ¿no? Que es la plata por debajito de cuerda que dan para poner canciones, para sonar artistas. Eh, He hablado mucho de eso, pero por ejemplo, yo tengo la conciencia limpia de que nunca recibí un croissant, pero tampoco nunca puse una canción que yo sabía que le estaban pagando a mi jefe o a una persona que estuviera por ahí cerca. Diego, ponte esta canción de tal artista. No, no la voy a poner. ¿Por qué? Porque no está en la programación. Sí, pero es que no, 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 ¿por qué la va a poner? Entonces, claro, era que le estaban dando plata, bueno, en fin. Entonces yo creo que uno tiene que ser muy leal a lo que cree uno, a los principios, a sus valores. Y si uno tiene una buena idea en la cabeza, váyase de ahí, no siga peleando con ese jefe. Yo tengo un amigo que toda la vida ha trabajado en la misma empresa y lleva toda la vida echando la madre porque no le gusta su salario, porque no le gusta su jefe y puede que este siguiente fin de semana me lo encuentre, nos veamos, nos tomemos un trago y vuelve y me echa el mismo cuento y yo siempre le digo, váyase de Lo ahí, mismo. Es que, váyase no de sé. ahí, claro, ¿Y por qué él no se va? O sea, por has miedo, tratado de... por miedo. Yo creo que es miedo un poquito mezclado con pereza, pero no pereza de me va a quedar en la casa viendo Netflix, sino puede ser un miedo a arrancar, ¿no? Como que cuando uno tiene que arrancar es por dónde arranco, ay, mejor ya no. Yo creo que es esa pereza, ese desconocimiento Sí, de por miedo a lo dónde. desconocido, debe ser. Exactamente. Pero yo no podría. Además, Yo hoy no por podría. hoy, como está el mercado del trabajo, que cada vez es más difícil conseguir gente. Ajá. Hacer plug and play en el trabajo es hoy fácil decir, oiga, me voy un año, me voy 6 meses, y ya no es como antes que uno decía, no, es que me voy y ya dejo de ser relevante en el mundo y nadie me va a... No, me voy, me No. fui, monté una empresa, tal, no funcionó, aprendí esto, bueno, vuelvo y ya. Como que Eso de la relevancia es como lo de la vigencia en mi, ¿no? Por ejemplo, en tele se habla mucho de la vigencia. Entonces tú dejas de estar al aire un año, 2 años, ya no estás vigente, ¿no? No, ¿qué es la vigencia? ¿O qué es la relevancia? Es exactamente lo mismo en el mundo, sí, empresarial. Eh, Sobre todo en los cargos más altos, ¿cierto? Pasa mucho eso. Hay mucha competencia. Yo tengo, sí, muchos cercanos que han estado en cargos altos en empresas muy grandes y les da miedo irse. Les da miedo irse y emprender. Pero yo creo que hay que hacerlo.
Yo sí soy partidario de que hay que hacerlo. Si no le funciona, devuélvase. No, pero es que ya no va a ser relevante cuando me devuelva. ¿Quién dice eso? Sí, además es eso, es como que lo hace uno pensar que deja de ser relevante. Es como si todo lo que aprendió, todo lo que sabes, como, me metí, te hice como Inception, te saqué todo este conocimiento y lo siento, volviste, te toca volver a De arrancar. acuerdo. Sí, además que empresarialmente, ahora también lo digo porque me pasó a mí, yo trabajé eh, entre idas y vueltas 16 años en la misma empresa, que fue Caracol Radio. Sí. Y en todas las empresas pasa que cuando uno está adentro, dentro de esa carrera de evolucionar y ascender dentro de la misma empresa, uno coge un sentido de pertenencia, ¿no? Por su marca o por su lo que sea Sí. que haga. Y está bien, es bonito, pero ahí uno es muy ciego. Uno no es consciente de todo lo otro que se está perdiendo afuera de esa empresa. ¿Y cómo se da cuenta? Yéndose. No es que yo tengo amigos que me... No, tienes que irte para darte cuenta. Incluso, sí, con otros amigos que acaban de sacar un libro que se llama Ante todo hacer, hablamos de, pues, que puede estar trabajando, pero por lo menos que comience al menos a meterse en proyectos, no sé, como hiciste tú en un momento En con otra los cosa. restaurantes y Ajá. decir, oiga, ¿sabe qué? Me voy a meter en tal vaina y ya comienzan a, pues porque uno se mete, no sé, en la multinacional o en el, o en el radio y ese es el mundo y no se da cuenta que pues, ahora hay inteligencia artificial y otra cantidad de cosas y el turismo está disparado, no sé. Así es. Sí, yo creo que ahora a mí no siempre me ha ido bien con las decisiones que he tomado. Yo aquí hablando que la estrategia, y no, el mal, no, a mí también. Yo me he mandado una ¿Cuál te has cagadotas. mandado el top 3 de...? Por ejemplo, con la banda, yo creo que fue una por mala organización al final, con mi banda anterior, con Pirañas. Al final, creo que se tomaron muy malas decisiones. ¿Decisiones sobre No qué? de personas, no, nada que ver, porque pues éramos una familia literal, pero administrativamente sí la embarramos. Con un par de emprendimientos dentro de, pues esto que te decía, como con conciertos y artistas y eso también, mal de me quebré y O sea, tocó otra vez pararse y a mí ese negocio se me hace dificilísimo. es muy porque difícil. porque cada proyecto es independiente y un proyecto Sí. puede quebrar Al otro, a los anteriores Claro. o a los futuros. tal cual. No, con muchas cosas, con muchas cosas. Eh, con lo de los restaurantes también se han tomado malas decisiones. Pero por eso es que digo lo de la estrategia. Si uno piensa un poquito más las cosas y las organiza literal, lápiz y papel, no blog de notas en el celular, lápiz y papel, un mapa conceptual, una carretera, un camino que te guíe un poquito más a tener un plan A, plan B, plan C. Porque si suena muy lindo, ahí sí, me renuncio y emprendo y no, es un camino de trocha, no es tan pavimentado a veces. Sí, le tengo que gustar la trocha. De acuerdo. Entiendo, pues investigando para esta entrevista, que tú eras tímido o eres tímido, no sé. De niño, ¿Cómo se rompe el miedo a hablar en público, a la... de grande tímido, de niño agüevado. Ese es, Ese es la el término. definición. Sí, yo creo que a mí hoy en día, yo soy tímido, pero la gente no lo cree, digamos, por lo que hago, ¿no? Pero sí por ejemplo, en los eventos me siento muy tímido. Hay escenas o situaciones sociales que me cohíben. Y puede que hoy acá tú me ves aquí, y nos encontramos después en un evento y estoy ahí como más, porque eso me pasa, ¿no? Yo creo que a mí uno aprende a cogerle poder, a empoderarse al frente de una cámara o cuando prendes un micrófono para hablar en radio o eso, pero es porque uno lo aprende a hacer. Pero en general sí tengo situaciones en donde soy muy tímido. Y de niño era muy agüevado porque a mí lo que me dio, sí, poder en mí mismo y un poquito más de seguridad fue la música, el rock en específico. ¿Pero qué? ¿Que eras bueno en el rock o qué podías ser tú en el rock? Ambas. Yo empecé a escuchar rock y a escuchar punk y como mis papás eran lo que te dije,
ellos nunca hubieran escuchado eso, nunca me hubieran puesto en las manos un álbum de Sex Pistols, por ejemplo. Pero eso fue lo que me llevó a mí a sacar un poquito de pecho y a escuchar letras y a darme cuenta que hay otras maneras de ser, de pensar. Entonces yo dije, uff, me empecé a identificar con algo. Y eso me sirvió por ejemplo, pasé de llamarme Hernando a Diego. Yo me llamo Diego Hernando porque mi papá se llamaba Hernando. Ok. Pero tú antes de los 12 me preguntabas de niño cómo te llamas y yo decía Hernando. Pues ya después yo dije, a mí ese nombre no me gusta. Sí, puede ser el nombre de mi papá o lo que sea, pero yo prefiero llamarme Diego. Entonces ahí fue donde empecé a dejar de ser un tan atembao, como dicen por ahí. O sea, fue en esa adolescencia al final donde hiciste como Sí. donde la rebeldía. Entre los 12 y los 15, a mí hubo un man que me hizo mucho bullying, por ejemplo, a los 13 en séptimo. Y eso también en su momento me cohibió, porque cuando a ti te hacen bullying, ¿Y era solo humano o era el curso o el grupo? es lo que llaman un líder negativo. Se debe poner Que otro existe. nombre, ¿no? Sí, sí, porque el líder no es. Exacto. Sí, es una influencia negativa que llega y de alguna manera tiene el poder de también poner a tus amigos en contra tuya. Y eso pasó estando en séptimo, a los 13. Pero después de ese año y después de haberme enfrentado con él, los roles se cambian. No es que, no O es sea, que- sabe sí, cascar. claro. No me Esto siento había que orgulloso, pero hay que resolverlo de alguna manera. pero tocó que pasara. Mi papá de alguna manera me llevó también a eso. Me dijo, no te vas a dejar. Si te pegan, tú le vas a... Ahora, no estoy diciendo que lo hagan. A mí me funcionó. Hoy en día como que todos nos enseñan que no debe ser así, pero de vez en cuando sí está bien tú también hacerte valer de alguna manera. Eso es como una batería que se va cargando, se va cargando, se va cargando. Como y los hasta juegos de video. y tal llegaste cual. hasta acá y Pum. Entonces de ahí en adelante me di cuenta que ya no iba a ser el bulleado, no que me iba a convertir en bully porque jamás he sido eso. Montador, sí, entre amigos y todo eso, pero no el que bulea porque sí estoy muy en contra de eso, porque hace mucho daño, porque también pasé por ahí. sí. Pero claro, hay una timidez por ahí intrínseca en mi ser. Y ahí fue que viste ya. O sea, hoy te sientes que ya, o sea, más allá de los eventos y todo. Sí. Hay eventos específicos en los que o sea, soy otro, como que no hablo, estoy callado, cojo el celular, me pongo a jugar con la servilleta, pero cada vez son menos, yo creo. Ok. El ser una figura visible, pública, ¿cómo es esa exposición emocional cuando hay tanta gente que lo está viendo a uno? Es fuerte. Es fuerte, pero también con el tiempo uno va sacando callo. ¿Qué es callo? Callo es un poquito aguantar y saber que hay cosas que pueden decir, que pueden hablar, que pueden pasar. Pero con el tiempo, por lo menos yo hablo, si estoy hablando por mí, no es como que a todo el mundo le suceda igual. Con el tiempo a uno, entre menos le importa y menos atención le presta, menos pasa también. Entonces, ahora, creo que esto nunca lo había contado, y muchas cosas que he contado hoy nunca las había contado. Pero sí debo decir, y puedo recibir tomates porque hay gente que de pronto no entiende desde dónde lo digo, puede pasar. Ya me conozco a la gente, precisamente por la... pero, por ejemplo, yo soy feliz cuando viajo a un lugar donde sé que nadie me va a conocer. Ok. Soy feliz. Claro, famoso DiCaprio. Aquí en Colombia Cristiano Ronaldo. Sí, o sea, eso sí, ese man para dónde se va para estar tranquilo, ni puta idea. Pero con lo que yo he hecho acá, puede que pase en cualquier lugar, que haya alguien, así no vaya y se acerque, que alguien, ¿no? Pero sí te genera una tranquilidad estar en alguna ciudad, en algún país, en donde sabes que nadie te conoce. Porque es una vaina como que uno se suelta también. No sé exactamente el por qué, tendría que desarrollarlo un poquito más para saber, pero sí esa luz pública, ahora eso sube y baja, ¿no? Eso no es siempre igual. Sí, sí. Pero sí cansa a veces, sí, agota. Sí, yo creo que tiene que ver, no sé, yo soy economista, entonces mis teorías es de pronto Pero economía imagínate- conductual. Pero imagínate
para que más o menos te hagas una idea y la gente también, que las personas con las que has trabajado, economistas, financieros, administradores, abogados, lo que sea, es lo mismo, es como los actores, el presentador, el músico, ¿no? Haz de cuenta que es en economistas. Sí. Y dentro del mundo de los economistas eres muy conocido. Y que tú sabes que si vas a otro lugar te van a conocer porque el resto son economistas o es gente que admira a los economistas. Un día vas a decir, puta, no porque te creas famoso, no tiene nada que ver con eso. Quisiera estar en un lugar donde no haya un solo fan de los economistas u otro economista. Sí. Vas a decir, Yo creo que también tiene que ver mucho con... soy libre. Estoy haciendo hipótesis al aire, pero de pronto también con ese sentido de libertad. Y es que tú puedas ser tú mismo. Porque de pronto también Claro. uno con el... Claro, yo estoy en este rol o tengo esto, que puedo ser rebelde, no puedo ser rebelde, pero este es mi estilo. Y ya me conocen así y decir, oye, ¿qué pasa si... No sé, me quiero echar en un parque en calzones, yo qué sé, Sí. ¿sí? Y que, por ejemplo, le pasa a uno con la familia. Yo Ajá. creo que de los lugares tradicionalmente donde uno puede ser más vulnerable o el lugar más seguro idealmente es en la casa, Ujú. si los papás lo educaron o no bien y el hogar Claro. es estable, pero es ese tema de decir, oiga, yo aquí puedo ser yo. O sea, yo aquí no tengo que pretender Nada. ni que soy el mejor investigador, ni que las ideas más increíbles las voy a decir yo, sino aquí soy yo. Y eso yo creo que al final es mi hipótesis Ujú. de poder estar en Tranquilo. un lugar tranquilo y Sí. ser. En tu casa, ¿no? Con las personas con las que vives, pero por ejemplo también pasa mucho con la otra familia con la que no vives. No, siento yo que a veces esas reuniones son para ver en qué anda el otro. Ah, Y cuentas, no, estoy haciendo esto, y estoy haciendo podcast y hackers y tal. y vamos súper bien Y y siempre, no, la estamos ¿ves? rompiendo. Sí, sí. Qué lindo un día no tener que pasar por eso, o un evento social. Los eventos sociales, yo cada vez voy menos a esas vainas porque cada vez como que noto más la hipocresía de la gente. Y es una película mía. Yo todo el tiempo le hablo de esto a mi novia, Cristina. Pero yo siento que cada vez voy menos porque como que la gente va a eso. Así le está yendo terrible, nadie te va a decir que está pasando por un mal momento y que se quebró y que emprendió y le fue mal. Nadie. Allá todo el mundo es rey del planeta Sí. en las conversaciones. Y sobre todo en esos escenarios, en esos foros, Claro. la última invención, lo que hice, no, estuvo un poquito difícil, pero le dimos la vuelta, no sé qué, y no. ¡Qué pereza! En cambio, cuando uno es emprendedor, que yo no sé si tú alguna vez fuiste a esto de Fuck Up Nights, Sí. que es uno como, la cagué, estoy mal, estoy Sí, deprimido, claro. que se necesita un montón. Otra cosa que usé en algún momento de mi vida también eran los grupos pares. Y eran grupos como muy afines a Ajá. uno en una temática, en este tema era un tema de negocios de familia, que uno solo podía hablar de esos temas con gente afín y par que lo va a entender Estuviera en una y que no situación lo va a juzgar. similar. Es decir, a ti, no sé, hablar con, no sé, otro cantante, un actor, una actriz y decir, yo estoy mamada de esto, estoy, no sé, cansada de tantos proyectos y uno, si ella se lo va a decir a uno o esa persona dice, ay no, pues pobrecita, la está Sí, ay, rompiendo y sí. te vas quejando, sino poder uno tener esos espacios seguros Ajá. de conversación. Yo creo que eso se necesita porque lo que acabamos de mencionar, si nos han enseñado a que en esa reunión, no, en esa reunión familiar, por eso digo con los otros, ¿no? Los otros tíos, los otros Sí, primos, sí. los otros abuelos, esas reuniones son para otra cosa. Para mostrar a los hijos, ¿y cómo está? No, ya entró a Stanford y va súper bien y pues tú sabes, ¿no? Claro. Becado y Y en el todo. fondo quebrados por pagar esa universidad. Exacto. O el chino deprimido solo en otra ciudad y uno, ¿por qué no dice? Pues, está duro. Y uno dice, No, ¿sabe no. que a mí también me pasó? Yo vivía en Alemania tal y Nos esto me enseñaron a ayudó ocultarlo. a ocultarlo y uno dice, con mis amigos estamos también pues los amigos del colegio, que eso es, Ajá. al comienzo era uno todo súper bien, después, oiga, no, estoy mamado, estoy triste, Ujú. tal cosa con mi esposa o él está en el trabajo y ahí es cuando uno sale, además de que se la monta, se ríe, sale uno como recargado. Tranquilo, claro, porque te das cuenta que puedes contar con gente a la que le puedes decir,
me da ansiedad esto, me deprime esto, lloro por esto. Sí, sí, pero en fin, cambiar eso Sí, está duro. sí. Y el tema de que uno no lo juzgue. No, la gente juzga. Eso es lo que Familiares, amigos y extraños. que eso es lo que a mí se me hace muy difícil de la fama. Yo soy cero, estoy si esto es una curva de los más famosos, pues yo estoy acá. No, pero ya teniendo este podcast, no. Bueno, Vas un después de poquito más este va a ser arriba. acá, no va a salir. No, pero digo no este capítulo, sino el contenido que Sí. haces, claro, ya hay gente que te debe conocer mucho. Solo me ha pasado 2 veces que alguien me ha dicho, oye, me quiero tomar una foto contigo. Y yo, bueno, Mira, eso me dije, bueno, algo está pasando. Pero a lo que iba era a los juicios que hay de la gente, cómo uno les enseña a no criticar tanto y a no juzgar, y como que es lo más natural es uno criticar y no entender las cosas. criticar y si es verdad, o sea, en cualquier libro básico o muy profundo sobre éxito y emprendimiento y cómo ser un líder y todo eso, no hay uno solo que no te diga que no cuentes nada, que mantén tu información, tu siguiente paso en secreto, hasta que lo saques. Y no hay uno solo tampoco que no diga que los otros siempre van a esperar hablar de tu fracaso. Siempre. Cuando te va súper bien es, vio cómo le, uy, marica, cómo se No, es está que los de forrado. Spotify le están ayudando, es que no sé qué, es Exacto. que tuvo suerte. Pero cuando le va mal es una cena entera hablando de eso. Marica, no, claro, es que ese huevón, ¿para qué se pone a hacer podcast? Es que ese man, ¿para qué si le iba bien en una empresa? Dele, dele, dele. Los otros siempre van a esperar a que algo te salga mal. Siempre. Eso es nutritivo en general para la gente. Sí, sí. Hay que cambiar esa dieta. Total, total. Hay un libro, bueno, este es el último que acaba de salir de Roger Bregman, pero él tiene uno que Moral Ambition. se llama Humanidad. Ok. ¿Y habla de eso? Y habla de cómo incluso tenemos que cambiar nuestra mentalidad de darnos cuenta que hay mucha gente muy buena, hay gente más buena de lo que uno cree, y que esos haters o esos críticos son la minoría, pero como te pasó con el bully de ese momento, generan un efecto mayor que el bueno, que le da uno el espaldarazo y demás, que no hace tanto ruido. No, lo malo genera un efecto gigante. Gigante. En el trabajo, en las relaciones. O sea, uno pudo haber tenido una relación que terminó porque, no sé, un viaje, cosas de interés diferentes, tal, que termina bien, pero uno se acuerda más de la que terminó por tóxica, porque fue un problema todo, uno se acuerda más de eso. O sea, esas cosas marcan más. Sí. Y lo mismo en lo laboral, en la carrera profesional o personal de una persona. Sí, uno no. Yo a veces digo, uno debería como escribir en un diario, ya, la saqué del estadio hoy con esta presentación, no sé qué. Como, Lo bueno. Sí. De acuerdo. No, la embarré, puse el número que no era y uno sigue 2 semanas dándose palo. Sí. Pucha, ¿qué? De acuerdo. Bueno, ¿qué viene para el futuro? Uf. Ya nos has dado algunas pistas. Sí, bueno, lo del proyecto de música, ya mucha gente me ha dicho, pero Diego, usted lleva mucho hablando de eso. Sí, porque ya estuvo a punto de salir. Éramos 3, grabamos EP. EP es un extended play, que son 6, 7 canciones. Ya teníamos sencillo, ya teníamos videoclip, ya teníamos todo, y ya teníamos distribuidora, ya teníamos todo, management, todo. Y 2 semanas antes de salir con el proyecto, quien iba a cantar se echó para atrás porque voy a estar viajando mucho, voy a estar produciendo. Pero ya estaba grabado todo. Ya todo listo, todo, el nombre de la banda, todo. O sea, toda la parte empresarial como marca, todo, ya listo. Y se pues dio un paso al costado porque él también es productor y que iba a estar viajando mucho produciendo artistas, bueno, en fin. Entonces, claro,
cuando antes de eso yo llevaba un año diciendo viene, y cuando ya por fin iba a salir esto viene, no, ya no. Entonces, un poco demorado. Entonces ya pues le he ido contando a la gente a poquitos qué fue lo que pasó y pues tocó reiniciar todo y en eso ando. Al final que lleva el tiempo y la cuenta es uno. Yo pienso en Sí, esas cosas. pues si sucedió también fue por algo, nos salvamos de algo, mejor no, mejor esperar, mejor hacer las cosas de otra manera. En radio yo creo que pronto no estaré Ok. porque no veo dónde tampoco, donde me sienta a gusto, soy sincero. Hay un par de lugares donde podría hacer algo, pero no sé si en este momento, a menos que sea algo digital, algo diferente, ¿no? Algo como también proponer, a mí me gusta co-crear, no solamente llegar a ser parte de un programa, sino qué nos vamos a inventar. En tele, pues los proyectos van y vienen, pero por lo pronto mi prioridad es la música. Creo que bajo la misma premisa de pandemia, no me quiero morir sin intentarlo. Sí. Ya no hay pandemia, pero pucha, es que ha sido un proceso muy largo del cual, precisamente por lo difícil y largo que ha sido, eso es lo que me hace no bajarme. Ok. Si uno fuera a sacar nosotros hablamos de hacks, pero en tu caso sería más el top. Si uno fuera a sacar como un top 5 o top 10 de cosas que tú hayas aprendido en el podcast, de cómo trabajar y no sé si la palabra es vencer, pero trabajar los miedos y comenzarlos a superar, ¿qué dirías? Yo diría que el primer hackeo a uno mismo es, le tienes miedo a las alturas, ve y te subes. Le tienes miedo a la oscuridad, enciérrate. ¿Por qué lo digo? A mí me funcionó. Por ejemplo, mi papá, yo le tenía mucho miedo a los bichos, a las cucarachas, por ejemplo. Ok. ¿Te encerraste en un cuarto de cucarachas? No. Y una vez no. Y una vez nos fuimos a Coveñas y a mi mamá le salió en el baño un cucarachón gigante. Sí, además que eso es como... Eso es un perro. Sí. Y mi papá me obligó a cogerla y sacarla de la cabaña. Eran las cabañas de la Fuerza Aérea en Coveñas. No estoy queriendo decir a cogerla, estén desasiadas. No una chancla. No, a cogerla viva y sacarla a la arena. Y lo hice y me di cuenta que no. Sí, cogí este cucarachón, ese que va ahí de ciudad. De acuerdo. Eso se lo debo a él. Me caí de niño en un caballo, en un caballo de carreras recontra fino profesional, en donde, ¿cómo es que se llaman? Donde le hacen ¿El hipódromo? No, en el círculo donde lo entrenan. ¿Cómo es que se llama eso? Rodeo, bueno, no me acuerdo. Claro, yo no sabía, lo frené en seco y salí volando por encima de las plantas y caí al otro lado. No me pasó nada. Me aporrié, claro, pues lloré y mi papá me subió de una. Esa sí es una los que hemos tenido finca o familias, esa es la típica que te montas de inmediato al caballo. De una. Eso es terapia de choque. De llanero. Sí, claro, te toca de una. Y así con muchas cosas. Y por ejemplo, lo de las alturas, me volví paracaidista. ¿De tener miedo a las alturas? Le tenía un poquito de miedo a las alturas. Como más que miedo, respeto. Okay. Y yo me había intentado alejar de los aviones y de todo esto como después de la muerte de mi papá, como un resentimiento ahí raro, pero pues es que eso no tiene la culpa. Y al final los deportes extremos siempre me han gustado. Entonces creo que el primer hack es, ¿le tienes miedo a algo? Ve y lo enfrentas. Okay. El segundo es, háblalo. Okay. Yo creo que hablar las cosas sirve mucho porque te puede conectar con alguien que quizás tenga lo mismo o con alguien que no lo tenga y te diga cómo te puede ayudar. O simplemente que te comprenda. Exacto, que te escuche. De acuerdo. Son hacks para vencer esos miedos, ¿no? Entonces, el primero, enfréntalo. El segundo, háblalo. ¿Cuántos me pediste? El top que tú quieras. Top. Puede ser top 3, top 5, Yo top 10. creo que el tercero, no lo pienses tanto. Uno de pronto pensando lo que hablábamos ahorita. El momento adecuado, no, hablando por ejemplo de emprender, el momento adecuado puede que nunca llegue.
Sí. Entonces puede que sí, estrategia, pero no la pienses tanto y hazlo. Queda un poco ligado al primero. Yo me quedaría con esos 3. Enfréntalo, o sea, le tienes miedo a los ascensores. Súbete. He conocido gente últimamente Que le tiene mucho tiene mucho miedo sí. como a estar en ascensor, estar así. Y yo creo que eso es culpa del cine. Puede ser. Ah, claro, todas las películas, siempre Todas. una escena de cualquier película de acción Ascensor. o de temor, hay un ascensor ahí. Yo creo que eso Sí. es culpa del cine, ¿sabes? Diego, muchas gracias por contarnos tu historia a la comunidad de Hackers del Talento, por revelar esas historias de vida y esas ideas. Aquí les quiero compartir los 5 hacks que me deja esta conversación. El primero, no esperes tener el plan perfecto para empezar. Recuerda a Diego, que arrancó su camino en la radio casi por accidente y lo que parecía un juego se volvió su profesión. Empezar sin tener todo claro puede ser más valioso que quedarse esperando. 2. Piensa en lo siguiente. Reinvéntate cuando el molde ya no te sirve. ¿Te acuerdas de la historia de Diego? Que comienza a pasar de la radio a la televisión, del entretenimiento a la música, de los medios, a emprender. Él se cansó de ser solo la voz cool y empezó a buscar más sentido. Y recuerdo esta frase que dice, cuando sentí que ya no cabía, supe que era hora de cambiar el traje. Tercer hack, y esto es muy importante en el mundo que estamos viviendo hoy, la salud mental también se habla en voz alta. Recuerda como Diego contó sobre cómo enfrentó la ansiedad, los vacíos internos, lo hizo público, humano, sin vergüenza. Ese acto en sí es una forma de liderazgo. El cuarto hack tiene que ver con una idea para los líderes de talento, que lo denominé lo siguiente y es: no vendas solo talento, comparte autenticidad. Diego entendió ese valor, hablar desde lo que siente, desde lo que es, esa verdad que conecta con la gente, porque como decía él, el talento te abre puertas, pero tu humanidad te deja quedarte. Y por último, no te quedes donde ya no aprendes. Salir de espacios, incomodarte, te hace crecer, te hace evolucionar. Y renunciar a ciertas cosas, a ciertos trabajos, ciertas labores, puede ser más valiente que quedarse. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.